mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir laboralmente hablando, hoy termina. Una semana de 4 días laborables, porque recuerda usted que este lunes fue feriado como consecuencia de los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se realizaron estos cambios hace ya bastantes años, con el objetivo en mente, para apoyar estos cambios, de promover el turismo nacional. Muy bien. Quiero comentar con usted hoy algo que tiene que ver con este desempeño errático, absurdo en algunos momentos y preocupante, agregaría, de la anticientífica, nuestra presidente constitucional, no solo con motivo de este ridículo que hizo en la reunión del G20 en Río de Janeiro, en Brasil, sino también con sus declaraciones, el contenido de algunas de sus intervenciones públicas ya aquí en territorio mexicano. Están a la vista los desatinos y su conducta, como dije, errática, en vez de aprovechar esos encuentros de muy corta duración, 12-15 minutos con el presidente Biden, en vez de aprovecharla para tocar temas verdaderamente trascendentes, directamente relacionados con la relación, valga la redundancia, México-Estados Unidos en aspectos políticos, de seguridad, económicos, la próxima, o ya casi encima de nosotros, la revisión del TEMEC, y no, la señora presidente le pregunta o le exige que la información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada. Y dice uno, ¿qué no hay un fiscal general de la República u otras entidades? Está el inútil del embajador Esteban Moctezuma, pero en una reunión de ese nivel entre los dos jefes de Estado, la anticientífica y el presidente Biden, y no se le ocurre otra cosa más que preguntar sobre el problema o el caso del Mayo Zambada. Eso pinta la pequeñez y también lo peligroso que ven la detención del Mayo Zambada y la posibilidad de que, como diríamos en Lecumberri, suelte la sopa. Eso es lo que en verdad le preocupa, y esa preocupación, más que de ella, es de la del bulto y de sus familiares, no de ella, sino de los familiares del bulto. Y a propósito de familiares involucrados en actividades delictivas, hace unos días apareció una nota en algunas de estas redes sociales donde hablan de una investigación en curso del actual esposo de la anticientífica, el doctor Jesús Tarriba. Y es sorprendente cómo, bueno, pues ya que es presidente, su señora esposa, se ha desaparecido completamente. No aparece en ninguna parte. Alguien dirá, bueno, es que es muy prudente, Ángel, es correcto, porque él no tiene cargo alguno, sigue en su trabajo en Banco de México, y me parece razonable. Pero, dada la situación y práctica política en México, la cosa, como diría el clásico, huele a azufre. Pero en fin, esperemos que sea simplemente un chisme de esos muchos que se elaboran y publicitan en torno a personajes de alto pedorraje, diría mi amigo, a quien mando un saludo, Paco Sea. Ahora bien, ante esas muestras de incapacidad para la gobernación de la anticientífica, ante esos desatinos, esa incapacidad para entender en su verdadera magnitud los problemas que enfrenta nuestro país en las finanzas públicas, en las relaciones económicas con Estados Unidos y Canadá,
en la cooperación para el combate del crimen con los Estados Unidos y algunas agencias específicas de ese gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué es o cuál es el juicio que como ciudadanos deberíamos elaborar para calificar lo que muy posiblemente será una desastrosa gobernación de la anticientífica? Si usted votó por ella, estará ya en todo su derecho al ejercer su libertad a plenitud. Pero ¿qué pensaría un ciudadano común y corriente que al ver esos desatinos, parto de la base de que cuando digo un ciudadano común y corriente, me refiero a una persona interesada en lo público? De esos 98, 99 millones de electores, quizá estemos hablando de un grupo de 1 o 2 millones, quizá máximo, de ciudadanos. ¿Qué pensaría o qué juicio elaboraría uno de esos ciudadanos, de esos 2 millones o de ese millón, en torno al futuro que nos espera con una presidente como la anticientífica y con un desempeño como el que se le ha visto, urbi et orbi, en estas, que será 7 semanas y una pizcachita más? ¿Qué esperaría ese ciudadano? ¿Estaría confiado en el futuro del país? ¿Estaría confiado en que habría elementos para combatir al crimen organizado y acabar con ese flagelo que ha destruido la confianza de los inversionistas, la tranquilidad de millones de familias a lo largo y ancho del territorio nacional? Es a tal grado la presencia abrumadora de estos grupos delincuenciales que apareció ayer una nota en algunos de los periódicos que se publican aquí en la Ciudad de México, cómo estos grupos ya están intentando penetrar en lo que era antes Ciudad Nonualco, Tlatelolco, por los departamentos que algunos propietarios los rentan y llegar a extorsionarlos o una especie de derecho de piso. Eso dice uno, pero ¿cómo puede ser eso? Muy fácil, por la colusión de las autoridades con estos grupos delincuenciales. No se diga ya lo que pasa en Sinaloa, lo que pasa en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Veracruz, en Tamaulipas, Zacatecas, etcétera, etcétera. ¿Usted piensa que ese tema y sus consecuencias no serán motivo de discusión en el seno de algunos grupos de trabajo cuando se esté renegociando el TEMEC? Evidentemente sí, más con un presidente como el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero del año 2025. Por eso le dejo esa pregunta. ¿Qué piensa usted en torno al gobierno que tendremos estos 6 años? Yo soy de la idea de que en un descuido podría López promover la revocación de mandato a través de sus testaferros y sacarla allá por el año 2028, principio, ¿verdad? Podría hacerlo. ¿Por qué? Porque López vería en peligro su proyecto de la 4T como consecuencia de la pésima gobernación de la anticientífica. Piense en eso, hombre. Yo sé que el fútbol soccer, el fútbol americano, que si México calificó no sé a dónde, que porque le sacaron sangre de la chompeta a este señor, el Vasco Aguirre, y que se etcétera, etcétera. Pero dese un tiempecito para pensar en este tema que le estoy planteando. ¿Por qué? Porque aunque lo dude usted, es más importante este tema para que usted pueda seguir viendo tranquilamente el fútbol soccer que solamente ver los partidos de fútbol. El país va a tener años sumamente difíciles en este sexenio. Ya lo estamos viendo ahorita. Este gobierno empezó el 1 de octubre, lleva 31 días de octubre y lleva
22 días de noviembre. Sume usted, son 53. Ni siquiera ha completado las 8 semanas. Le faltan 3 días para que fueran 56 días. En fin, espero pues que en este fin de semana le dé usted un tiempecito ahí para comentar con el compadre, con el amigo, mientras están viendo el fútbol en el medio tiempo. Oiga, compadre, fíjate que este pelón de Ángel Verdugo me preguntó esto. ¿Cómo ve usted esto? A ver, compadre, primero destape la siguiente caguama y a ver, ¿cómo estuvo la pregunta que hace ese tal Verdugo? Así, asado. Pues yo pienso que nos va a cargar el payaso. ¿Pero cómo, compadre? Pues sí, por esto. Híjole, le voy a pensar. Hágalo. Le será de utilidad mañana cuando las cosas se compliquen. Por lo pronto, muchas gracias por su presencia. Disfrute el fin de semana en compañía de los suyos y recuerde, ya se está acercando la etapa más desquiciante para nosotros los jodidos, usted, yo, millones, la temporada navideña. Va a ser una temporada difícil, triste, porque no habrá billetes, muchos ya los gastaron en el Buen Fin, ni modo, fue su decisión. Pásela bien este fin de semana y nos vemos aquí el lunes a las 6 de la mañana y el lunes a las 7 de la tarde en Platica con Ángel. Pásela bien. Gracias.